En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo del 35 al 37 y del 42 al 49. Hermanos, hay algunos que preguntan, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? ¿Es que no se han puesto a pensar que el grano que se siembra tiene que morir para que nazca la planta? Lo que se siembra no es la planta que va a brotar, sino solamente la semilla, por ejemplo, de trigo o de cualquier otra cosa. Lo mismo sucede en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo incorruptible y resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo miserable y resucita glorioso. Se siembra débil y resucita fuerte. Se siembra un cuerpo puramente humano y resucita un cuerpo vivificado por el Espíritu Divino. Pues si existe un cuerpo puramente humano, también existe un cuerpo vivificado por el Espíritu. En efecto, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el Espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno, el segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 55. Caminaré en la presencia del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Yo sé bien que el Señor está conmigo. Por eso en Dios, cuya promesa alabo, sin temor me confío. ¿Qué hombre ha de poder causarme daño? Caminaré en la presencia del Señor. Te debo, Señor, las promesas que te hice, te las cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi vida de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en la presencia de Dios mientras tengo la luz de la vida. Caminaré en la presencia del Señor. Aleluya, aleluya. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Aleluya. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el capítulo 8, versículo del 4 al 15. En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola: salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron.
Otros cayeron en el terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Queridos hermanos y hermanas, damos gracias a Dios por la vida y porque tenemos la oportunidad de escuchar esta bendita palabra. Y es hoy el evangelista San Lucas el que nos cuenta de esta hermosa parábola que Jesús narra a sus discípulos para darles a entender lo que significa anunciar el evangelio, anunciar la buena nueva de salvación. No todos tienen un corazón bien dispuesto para acoger con alegría la noticia de la salvación. Pero sí hay corazones bien dispuestos, capaces de dar el 100 por 1. Y esta es la parábola que Jesús narra en los diferentes terrenos donde va cayendo la semilla. Muchas semillas fueron perdidas. Aparentemente podemos pensar que aquella siembra fue una siembra fallida. La verdad es que no es así, porque la parábola concluirá diciendo que hay una semilla que cae en tierra buena y esa fue capaz de dar el 100 por 1. Esto para que en la evangelización nadie tenga que desanimarse. En la evangelización no hay evangelizadores pesimistas, es decir, aquellos que dicen: ya aquí no se puede hacer nada. Hermano, cree en el poder de la palabra, como esta semilla que es capaz de dar lo que aquellas otras no pudieron conseguir porque se perdieron. La evangelización está en la fuerza del Espíritu Santo, y es el Espíritu el que la llevará
a buen término. Tú y yo no nos desanimemos en transmitir la fe, en anunciar el Evangelio del Señor. A nosotros nos toca, hermanos, transmitir la fe, contagiar la fe, hablar de Dios. Lo demás déjaselo a Dios, porque es Él el que recogerá la cosecha. A nosotros nos toca la siembra. La cosecha es de Dios y déjasela a Dios. No estés pretendiendo hacer estadísticas de todo tu trabajo, porque tu trabajo está solo en las manos de Dios y es Él el que las hará prosperar. En la carta del apóstol San Pablo a los Corintios comienza diciéndonos, hay algunos que preguntan, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? Es una interrogante que muchos se han hecho. ¿Cómo será nuestra vida una vez que hayamos muerto? Aquí está la respuesta. En la resurrección de los muertos se siembra un cuerpo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo miserable y resucita glorioso. Se siembra débil y resucita fuerte. Se siembra un cuerpo puramente humano y resucita un cuerpo vivificado por el Espíritu Divino. Es decir, hermanos, en Cristo todo se transforma y nuestra muerte física solo es un trampolín para pasar a una nueva vida. Ya en otra ocasión Jesús respondió a aquellos que preguntaban cómo va a ser nuestro cuerpo y nuestra vida una vez que nos hayamos muerto. Y esta pregunta venía de aquellos que no creen en la resurrección de los muertos. Jesús responderá que a todos aquellos que hayan sido acreedores de la salvación, se convertirán en ángeles o serán como ángeles, dice el Señor. Por lo tanto, un ángel no tiene necesidad de lo que aquí físicamente cualquiera puede tener, pues en la otra vida no habrá llanto, dolor, luto ni desesperación, porque seremos, dice el Señor, como ángeles. Y por lo tanto, hermanos, esforcémonos también para vivir como cristianos hoy, para llegar a ser como ángeles el día de mañana. Concluimos con la oración colecta de este día. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.